pero es que Sí, no... sí, eso es cierto también. Sí, me pasa lo mismo. Yo llegué un poco más temprano hoy para, cuando veo Lo que pasa es que... la hora de inicio, me siento comprometido, así que llegué a la Ya, hora qué de bueno, conversar. gracias. Hola Luisa, Luisa, no sé de qué grupo es, que tengo, como tengo tantos nombres, no los veo. No sé si Luisa es la de biomagnetismo. ¿Luisa o no? Estábamos hablando delante, ¿o es otra Luisa? Parece que es otra Luisa. No sé si tiene bueno el micrófono. ¿Ya estoy grabando? Sí, ya estoy grabando. Ya. Bueno, no importa. Vamos a empezar. No sé si Luisa tiene bueno el micrófono porque no sé quién es, como no la veo, pero no importa. Hoy vamos a hablar, chiquillos, de un aspecto. Después esta clase igual la voy a subir al grupo oficial de liberación de emociones, ¿ya? Porque estas cápsulas, ¿cierto? También tienen el cometido de ser un estimulante, ¿cierto? Aunque a veces no resulta tanto, pero de ser este estimulante para el alumno que está interesado en estudiar, pues ya para ver de qué se trata el curso y todo eso. Así que esta cápsula también tiene un poquito de eso. Así que vamos a hacer una pequeña charla sobre la conexión, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando digo la conexión? Primero, un terapeuta, yo no sé, Jorge, usted es terapeuta, ¿hace cuánto tiempo? ¿Se había estudiado otras cosas antes, Luisa? Un terapeuta es una persona, ¿cierto? Que además de saber, ¿cierto? Una terapia en sí, ¿verdad? Una técnica en sí, su objetivo principal, ¿ya? Y esto yo lo he entendido, ¿cierto? En estos años que llevo estudiando, haciendo terapia, enseñando terapia, ¿cierto? Mi punto de vista de lo que es un terapeuta es una persona que logra y que tiene, más que nada, que tiene que conectar, ¿ya? Un terapeuta tiene que conectar con su consultante, ¿ya? Pasa que nosotros, ¿verdad? Personas, no sé, pues yo he estudiado 20 tipos de terapia, ¿cierto? ¿Y qué cosa es lo mejor para ese consultante? ¿Qué es lo mejor? Le hago biomagnetismo, le hago ionización, le hago reiki, le hago gemoterapia, le hago péndulo hebreo. ¿Qué le hago? ¿Cierto? Para eso primero, ¿cierto? Debo conectar, ¿ya? La conexión es sumamente importante y además la información, lo que realmente esa persona necesita, muchas veces no está en la parte consciente. Entonces también quiero hablarle un poquito de lo que son las capas mentales, de lo que entendemos nosotros como capas mentales, de dónde podría estar esa información, ¿ya? De dónde podría estar esa información. eh, Porque cuando yo pregunto a la persona, ya, y esto yo siempre se lo expongo a mis alumnos, les digo, chiquillo, a ver, si usted le está preguntando algo, una información, no sé, hago biomagnetismo también, ¿cierto? Le digo a los chiquillos, estamos haciendo un rastreo, y le digo, ¿usted el rastreo que está haciendo? ¿Quién responde? ¿Responde la persona? ¿Responde el cuerpo? Dicen algunas personas. ¿Quién responde? ¿Quién da esa respuesta sí o no? ¿Verdad? Yo digo, riñón, riñón. ¿Y quién dice que necesita ese par magnético riñón, riñón? Eh, por eso nosotros debemos conectar, debemos ir a buscar dónde está esa respuesta, ¿ya? Y esa respuesta se habla, ¿cierto?, de esa mente profunda, ¿ya? De ese espacio donde confluyen todas las informaciones, toda la información, todo lo que yo soy, ¿verdad? Como ser, ¿verdad? No solamente a nivel consciente, ¿ya? Porque la persona, su consultante, chiquillo, no les va a responder de manera consciente, ¿ya? En el caso que los colocaba yo, ¿cierto? La persona no les va a decir, yo tengo en desequilibrio el par biomagnético, eh, no sé, po, duodeno riñón derecho, ¿ya? O apéndice timo. Primero, la persona no tiene idea, ¿cierto?, de qué significan esos pares biomagnéticos, no tiene idea y no puede saber, ¿cierto?, eh, si está ese par biomagnético específicamente en desequilibrio. Lo mismo cuando trabajamos emociones,
¿ya? Si yo hago un trabajo de liberación emocional, debo conectar con esa mente profunda de la persona, ¿ya? ¿Cómo conecto? Bueno, hay ciertos ejercicios que nos van a ayudar, ¿ya? Que nos van a ayudar para lograr lo que se conoce como el estado alfa, ¿ya? El estado alfa es una resonancia eh, que se logra detectar, ¿cierto? A nivel físico de nuestro cerebro, ¿ya? Por eso no es el objetivo, ¿ya? Eso que ojalá que se entienda bien, eso que no es mi objetivo como terapeuta lograr el estado alfa. El estado alfa es una consecuencia, ¿ya? Es una consecuencia de que el terapeuta logre conectar con su consultante, saber y entender qué es lo que puede estar necesitando, ¿ya? ¿Qué terapia de todas las que yo hago puede estar necesitando, ¿ya? Y para eso yo debo conectar. Yo ya les enseñé, ¿verdad? En algunas de las cápsulas anteriores, algunos ejercicios cuando hablamos de la ansiedad que les enseñé, por ejemplo, ¿se acuerdan el gancho de Cook? ¿Cierto? Les enseñé el gancho de Cook. Esa es parte de una serie de ejercicios que yo les enseño para lograr la conexión, para lograr esa conexión, ¿cierto? A nivel principalmente de la glándula pineal con esa otra persona que lo necesita, ¿ya? Para lograr esa correcta conexión, nosotros debemos entrar, ¿cierto?, en un proceso de abstracción de lo de fuera, ¿ya? Y para lograr eso, ¿cierto? Bueno, manejamos distintos ejercicios que espero, por ejemplo, Jorge, que lo esté practicando ya, ¿cierto? Que es lo que llamamos hacer base, donde está la gimnasia cerebral, ¿ya? Que está dentro de esos ejercicios el gancho de Cook, ¿se acuerdan? El gancho de Cook, botón, ¿ya? Botón cerebro, que es aquí, clavícula, ¿ya? Meridiano Concepción, abajo, meridiano Gobernador, ¿verdad? Que estimulamos algunos puntos de gimnasia que se llaman, ¿cierto? De gimnasia cerebral, de una activación cerebral para poder preparar físicamente esa conexión, que mi cerebro, ¿cierto? Eh, esté fluyendo, ¿cierto? Que esté oxigenado para poder ser receptor de esa vibración que es la información que está transmitiendo esa persona, ese consultante. Y para eso, ¿cierto? Yo debo prepararme, me debo preparar, ¿cierto? Físicamente también para lograr, ¿cierto? Esa conexión. Entonces nosotros utilizamos varias técnicas que son la gimnasia cerebral, ¿ya? Que dentro del curso, ¿cierto? Se enseñan con mucho más detenimiento, ¿cierto? Hay un video que es exclusivo de la gimnasia cerebral, de hacer base. Gimnasia cerebral, ¿cierto? Que son estos movimientos donde yo lo que hago es estimular y siempre en la gimnasia cerebral voy moviendo, cambiando de hemisferio cerebral, ¿cierto? Utilizando los diferentes hemisferios para lograr conectar y principalmente estimular, ¿ya? Con la gimnasia cerebral también lo que se pretende es oxigenar, ¿ya? Mi cerebro y preparar mi cuerpo físico, ¿verdad? Para esa conexión. Y también lo que hacemos es un ejercicio son ejercicios de mudra, ¿ya? Que son muy buenos para lograr abstraerse de lo que, por ejemplo, me está molestando en el momento en que yo vaya a hacer la terapia. Porque si yo necesito conectarme con mi consultante y, y yo estoy pensando, por ejemplo, en no sé, que tengo deudas, ¿ya? En que mañana tengo que salir o tengo una reunión o cualquier cosa o porque discutí con mi esposa. Yo siempre pongo de ejemplo a mi esposa. Todos deben pensar que mi esposa es súper pesada y peleadora, ¿verdad? No, solamente la pongo de ejemplo. Pero si yo discutí con ella, por ejemplo, y tengo que hacer una sesión y en mi cabeza está la discusión, que esto sí, que esto no, que tenía razón, que me equivoqué, que se equivocó, ¿cómo voy a conectar con esa persona de la cual necesito recibir la información? Necesito saber efectivamente qué emoción atrapada está en esa persona, desde cuándo fue el momento en que esa emoción atrapada, ¿cierto?, se generó, ese conflicto que estoy resolviendo con el EFT, lograr realizar una visualización con esa persona para liberar cierto conflicto. Si yo estoy pensando en otra cosa, ¿cierto? Eso es una interferencia inmediata.
todo es energía, también lo hemos hablado en las cápsulas anteriores, todo es energía. Entonces, la duda, el enojo, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? Es una interferencia. Entonces yo me voy a conectar, ¿cierto? Porque aprendemos una técnica que llamamos pineal-pineal, que tiene que ver, ¿cierto? Con esa conexión que realizamos entre las diferentes seres, ¿verdad? Con ese consultante, ¿verdad? A través de la estimulación de la glándula pineal, de la estimulación de la glándula pineal, eh, para poder conectarnos, ¿ya? Nosotros eh, se habla de que todos nosotros, ¿cierto? Estamos dentro de una red gigante, ¿verdad? Que nos conecta a cada uno, que nosotros, por ejemplo, si quisiéramos ponernos un poquito más técnicos, más científicos, ¿verdad? Eh, está la teoría, por ejemplo, una, que es la teoría de cuerdas, que dice que todo el universo y todo está compuesto por estas cuerdas que lo unen y lo entrelazan todo. Y que todo es energía, que nosotros todos somos energía, o sea, su consultante, usted, ¿cierto? Somos energía y estamos conectados. Pero para poder, ¿cierto? Realizar esa estimulación de conectar consciente e inconscientemente con ese consultante para que la información que se requiere, que necesitamos que salga, ¿cierto? Que salga a la luz, se haga consciente y se pueda manifestar, ¿ya? Y nosotros decodificar a través de los test musculares principalmente, que son nuestras herramientas para decodificar, ¿cierto? El rastreo con las piernas, con los dedos, ¿cierto? Cuando típico ustedes ven en internet, ¿cierto? Que hay una persona ahí haciendo que dame sí, que dame no, que no sé qué, con el péndulo. Son herramientas decodificadoras de esa energía, de esa vibración, ¿ya? Porque es información que está en esa persona, que requiere salir, que requiere hacerse consciente, necesitamos nosotros decodificarla, traducirla de alguna manera. ¿Cómo la podemos traducir? A través de estos test musculares. ¿Cómo puedo yo eh, decir que estoy recibiendo la información que verdaderamente debe liberarse de esa persona? Es porque debo haber hecho una conexión, ¿cierto? Correcta. Y esa conexión, ¿cierto? Es la que se logra cuando yo, a través de algunos ejercicios, que pueden ser otros, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, si usted, por ejemplo, hace Reiki y todos los días se hace sesiones de Reiki, hace yoga, hace respiración pránica, no sé, porque los ejercicios que en el curso se enseñan, ¿cierto? Que son esta gimnasia cerebral, los mudras, ¿cierto? Que les enseño 3 mudras, el mudra del vacío, el Katsepana y el Bhumisparcha, que son 3 mudras que son para limpiarse, para sacarse eso que me está molestando, ¿ya? Para sacarme eso que me está molestando. La pelea, la duda, el miedo, ¿cierto? Para sacarlo de mí para que no haga interferencia, no haga ruido, ¿cierto? En esa conexión que yo voy a estar generando con esa persona que es mi consultante, ¿cierto? Entonces, lo que yo requiero es lograr esa conexión y lograrla de buena manera. ¿Para qué? Para que lo que yo esté decodificando, como les digo, ¿cierto? Estoy decodificando y digo mente supraconsciente, necesito saber si Jorge tiene emociones atrapadas, ¿cierto? Entonces digo, sí o no, ¿ya? Yo, si hay algo que está interfiriendo en mí, si hay algo que me está haciendo dudar, si hay algo que me está desconcentrando, yo primero no voy a lograr una correcta conexión con el Jorge y no voy a poder identificar verdaderamente si el Jorge, si mi consultante, ¿verdad? Realmente es esta emoción atrapada, si es que tiene emociones atrapadas, si es que están en forma del muro del corazón, si es que hay una anidación, si es que hay un conflicto, no va a poder, ¿cierto? No voy a poder ser receptor de la información que la mente supraconsciente, ¿cierto? Del Jorge o ese estado profundo está diciéndome, ¿ya? Por eso yo requiero esa conexión. Por ejemplo, si yo quiero conectar con alguno de ustedes, ¿cierto? Que son mis consultantes. Y si yo estoy pensando en que tengo que pagar algo o en que discutí con alguien,
y yo hago todo, ¿ya? Hago, porque todos los procesos, ¿cierto?, se pueden volver muy mecánicos y no se activan, ¿ya? Porque yo puedo estar haciendo el mudra, y siempre yo le digo esto a las chicas, que hago un mudra, que a lo mejor que me sacan una foto de lejos y dice, oye, el Juan se ve pero súper bien ahí, está en un acantilado, ¿cierto? En el horizonte, está el mar, la playa, y yo estoy haciendo un mudra, ¿cierto? La flor de loto, que no la hago, pero estoy ahí, ¿cierto? Y de lejos me enfoco y dice, oye, pero este cabro está quizás donde anda, ¿cierto? En la meditación. Pero yo estoy haciendo toda la pose y en realidad estoy pensando en la deuda, en la pelea, en el partido de fútbol, en no sé qué. Entonces no estoy activando lo que realmente debo activar, ¿ya? Y para eso yo necesito la intención. Ya nosotros hablamos en algún momento de que todo es energía, ¿cierto? La intención, ¿cierto? Es lo que va a activar los ejercicios que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hacemos este ejercicio de gimnasia cerebral que dedo pulgar, dedo índice, vamos a estimular estos puntos que en los meridianos, ¿cierto? Son el R27, que está justo aquí en la clavícula. Si yo hundo para arriba, se hace como una pequeña bifurcación, ¿cierto? Una hendidura, y yo empujo para arriba, ¿cierto? Justo ahí nosotros vamos a estimular esos puntos y el ombligo, ¿ya? Y ambas manos al mismo tiempo y vamos a hacer una rotación, ¿ya? Una rotación, ojalá en el sentido del reloj, ¿ya? Pero una rotación vamos a estimular. Y lo que yo estoy haciendo en ese momento es eh, intencionar mi trabajo, intencionar la conexión, intencionar que voy a trabajar con tal persona o que quiero que resulte eh, tal cosa, ¿cierto? En la terapia, ¿ya? Yo estoy intencionando, estoy activando, ¿cierto? Con mi intención el trabajo, ¿ya? Entonces, la gimnasia cerebral siempre me va a pedir que vaya intercambiando. No muestro tanto los ejercicios porque no es necesario, después ustedes reciben un video completito, completo, ¿cierto? De todos los ejercicios paso a paso, entonces no es necesario. Lo que yo quiero hablar hoy día es más del concepto de la conexión, de lo que significa conectar con esa persona, ¿ya? Ya hemos hablado entonces para varios aspectos. Primero, para poder, ¿cierto?, entender qué es lo que esa persona que es mi consultante pudiese necesitar. ¿Qué pudiese necesitar? ¿Qué tipo de terapia? Porque a algunas personas, ¿cierto?, les hace mejor el biomagnetismo, a otros mejor el Reiki, otros que se hacen sanación pránica, otros con el péndulo hebreo, no sé, ¿ya? Nosotros entonces para eso, para poder resolver, para poder intentar ayudar a esa persona, lo primero que debemos hacer es conectar, ¿ya? Porque la respuesta, la verdadera respuesta que nosotros necesitamos, es la respuesta que está ahí a nivel profundo, sobre todo cuando hacemos liberación emocional. Cuando yo hago liberación emocional, la persona, vamos a llevarlo más a lo práctico, ya la persona me va a decir, es que Juan, yo me pasa esto, me siento así, me siento enojado, me pasa esto, ¿cierto? Y la persona lo interpreta de manera consciente que, no sé, por ejemplo, es porque mi esposa es de tal manera, es porque mi jefe es así, porque donde trabajo es así, y todo eso es lo que la persona está expresando a nivel consciente. Nunca encuentro el trabajo que yo deseo, este trabajo no me satisface, esta relación que tengo no es buena, siempre me toca las relaciones malas, ¿verdad? Y eso es todo lo que esa persona logra expresar a nivel consciente, pero la respuesta verdadera, lo que la persona necesita para poder de verdad lograr la correcta liberación emocional, es precisamente esa respuesta o esa información que está a nivel profundo en la persona, ¿ya? Profundo en la persona, ¿ya? Y para poder acceder a ese nivel, a esa información, yo requiero, ¿cierto?, realizar una buena conexión. Y para eso, como consecuencia de la correcta conexión, se da, ¿cierto?, el estado alfa. Ya que a lo mejor es muy nombrado ahora, ustedes pueden buscar información, ¿verdad? Técnicas para lograr el estado alfa, no sé,
cualquier cosa, ¿cierto? Que tú puedas manifestar en estado alfa, se va a hacer, ¿cierto? Nos venden como eso, pero el estado alfa, que si no me miden a mí, ¿cierto? Cerebralmente, en mi actividad cerebral, cuando estoy haciendo el trabajo, va a marcar, ¿verdad? Una cierta actividad cerebral, ¿ya? Mi cerebro, por ejemplo, ahora, yo estoy así como atento, ¿ya? No sé, el Jorge que está escuchando ahora está atento, quizás tomando apuntes. El cerebro tiene una cierta actividad, por ejemplo, ahora está en estado beta, que se llama, ya que es una actividad cerebral mucho más rápida que el estado alfa. El estado alfa es una actividad cerebral ya mucho más lenta, más tranquila. No es ni siquiera un estado de meditación, sería un estado de meditación pero muy superficial, ya no es un estado de meditación en donde yo me olvido de todo, me voy, sino que yo estoy muy presente y consciente, ¿cierto?, de mi trabajo, el que estoy haciendo. Pero el estado alfa entonces es esa consecuencia de yo haber podido, por ejemplo, relajarme, ¿ya? La gimnasia cerebral me va a relajar, ¿ya? Me va a relajar, me va a mover físicamente, me va a alinear los campos corporales, ¿verdad? Hemisferio derecho e izquierdo, a nivel cerebral también, va a oxigenar mi cerebro, me va a permitir esa conexión, esa buena conexión que yo necesito realizar con mi consultante, ¿ya? Entonces, yo al realizar los trabajos de buena manera, ya que la gimnasia cerebral, después está el ejercicio de elevar la energía del vasoconcepción, ya que también se enseña en el curso, ¿cierto? Pero lo que se hace es cargarse con esa energía, ¿verdad? Para poder estar más activo. Y luego, ¿verdad? Los mudras, ¿ya? Los mudras de trabajo, ¿verdad? Que son las que nada para mover esa energía, reciclarla, soltar esa energía, ¿ya? Yo siempre les pongo de ejemplo, tengo la deuda, ¿verdad? Y no es que yo haga el mudra y la deuda se pagó, no, simplemente esa deuda me dejó de molestar en este momento que yo no necesito que me esté molestando, no necesito acordarme de la deuda. Entonces, cuando ustedes practiquen, Jorge, cuando tú estés practicando el estado alfa, al hacer base, cuando me empiezo a dar cuenta que de verdad está funcionando y que me estoy, de verdad, que estoy logrando ese estado alfa cuando aquello que me está molestando, ya, aquello que me está molestando, me está dejando de molestar. Al menos por ese instante. Yo necesito en ese instante que no me moleste nada. Estoy conectado con Pepito, no puede venir otro pensamiento, ¿ya? Porque si no, lo que yo estoy recogiendo no va a ser la información verdadera que Pepito, ¿cierto? Necesita sacar, necesita liberar, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar si yo no estoy bien conectado? O simplemente no me conecto, yo pregunto, ¿estoy conectado con Pepito? No, que no me conecto. Que otra posibilidad que digo, sí, me conecto, pero en realidad la información que estoy recibiendo es una información equivocada, mezcla quizás de lo que ambos terapeutas y consultantes, ¿cierto?, están expresando, o cualquier cosa, ¿ya? Que tiene que ver a lo mejor con ese pensamiento que anda ahí rondando, con esa preocupación, ¿verdad? Entonces estoy recogiendo información equivocada o errada, ¿ya? Y tercera manifestación que también es muy común, es la sensación de agotamiento luego de hacer un trabajo, ¿ya? Cuando nosotros hacemos trabajo de liberación emocional se mueve mucha energía y después tú puedes sentir como hay un pequeño como agotamiento, pero muy pequeño, y el consultante también, y lo va a expresar, así que no se preocupen si lo están viendo y la persona están haciendo liberación de emoción y la persona está bostezando. ¿Por qué? Porque se ha movido mucha energía, pero si tú después de hacer la terapia quedas muy agotado, te duele la cabeza, hay una sensación de mareo, hay una mala sensación, es porque la conexión que realizaste no fue completamente limpia, ¿ya? Nosotros, el consultante, o sea, el terapeuta, chiquillos, chicos, eh, el terapeuta es una persona que va a actuar como canal del consultante, ¿ya? Como un canal del consultante. ¿Qué quiere decir? Que se va a mover, se va a transferir energía que se está liberando de ese consultante, ¿cierto? Por mí, porque yo estoy conectado con esa persona. Debo conectar, no importa que la persona esté físicamente en la consulta conmigo de manera presencial. La información siempre viene de la parte profunda, siempre viene
de esa parte, ¿cierto? De que la persona no logra manejar conscientemente. Así, "Oh, yo pensaba que era otra cosa, yo le echaba la culpa a mi jefe, a mi trabajo, ¿cierto? Y estamos haciendo el FT y sobreviene, no sé, un recuerdo de los 10 años cuando unos compañeros lo molestaron o, no sé, pasó algo en la familia, se separaron los papás, no sé. Y la persona, como ha pasado tanto tiempo, dice, bueno, eso ya pasó, ya no tiene importancia. Lo que me importa a mí ahora, lo que me está molestando es que mi jefe o mi esposa o mi relación, no sé, no puedo tener buena relación con mi jefatura o algo. Y eso es lo que la persona tiene conscientemente, pero tú debes lograr conectar con esa persona para que también logre, ¿cierto? Se logre mover la energía de buena manera y logre, ¿cierto? Salir esa información que está muy profunda en la persona, ¿ya? Y que quiere salir, pero nosotros no sabemos interpretar de buenas a primeras, ¿cierto? Esa información, ¿verdad? A menos que, bueno, hay personas que puedan tener esa capacidad de, no sé, de sentir, de escuchar, de ver, así como, no sé, suponte Jorge, como que escuchar una vocecita en tu oreja y te dice, Jorge, tienes que resolver el problema con tu hermano, te lo estoy inventando, ¿ya? Tienes que solucionar el problema con tu hermano y tú, el Jorge, dice, ay, pero si ya es pasado, ya estamos bien, cada uno no nos hablamos, pero ya estamos bien. Lo que a mí me pasa tiene que ver con otra cosa, pero no, a nivel profundo, ¿cierto? A nivel profundo, tu mente supraconsciente o ese estado o ese nivel vibratorio ya, que eres tú mismo, pero en una vibración superior, sabe lo que necesitas y nos dice todo el rato, tienes que arreglar el problema con tu hermano, ya estoy inventando. Si yo no logré conectar correctamente, entonces esa esa persona, ¿cierto? No va a lograr poder liberar correctamente la emoción, la vibración que tiene relación, ¿cierto? Con esa emoción. Entonces, eso que yo creo que es, muy probablemente, ¿verdad? Sea una expresión de lo que yo realmente necesito liberar. ¿Se entiende bien, Jorge? Es eso que yo pienso que es conscientemente que ese es mi problema, es la expresión de lo que yo a nivel profundo necesito liberar, necesito cambiar, necesito dejar ir, necesito perdonar, necesito pedir perdón yo, ¿ya? Y esa información está a nivel profundo. Y si yo no conecto, y si yo no logro conectar, esa información va a ser muy difícil que pueda salir o que puedas tú, ¿cierto?, poder interpretarla a través del testeo, del test muscular, ¿ya? O de alguna otra herramienta de la conexión, de la visualización que estamos haciendo con la persona, ¿ya? De ser ese canal que necesita energéticamente el consultante. Si yo no logro conectar con esa persona, esa información no va a salir bien, no va a salir completamente y no va a salir profundamente. ¿Se entiende? Lo que tu consultante, Jorge, te va a expresar es lo que a nivel consciente está logrando expresar, que sí, que es parte de todo, es parte del problema que tiene la persona. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que descubrir cuál podría ser el origen de eso, ¿verdad? Muchas personas a mí me hablan, chiquillos, me dicen, es que yo tengo crisis de pánico, me pasa esto, no puedo respirar. ¿Y ahí cuál es su problema? Ese, pues me dicen, ese, que no puedo respirar, que tengo crisis de pánico. Ya, pero ¿por qué le pasa? No, porque no puedo respirar, porque mi trabajo, porque no sé qué. Cuando tú haces una buena conexión, ¿cierto? Esa información va a fluir y va a salir desde lo profundo. Desde lo profundo, entonces la persona va a poder resolver desde lo profundo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la persona se sorprende y dice, pero es que yo ni me acordaba, sí, a mí me hacían, por ejemplo, me hacían bullying cuando tenía 10 años, me molestaban, pero ya pasó, es que así era, es que no, ¿cierto? Así eran esos tiempos, no se sabía ni qué era bullying. Entonces yo, nada, y no puedo tener una buena relación ahora, laboralmente, personalmente, y pienso que es porque, no sé, porque estoy agobiado, porque mi jefe es pesado, porque no sé. Y cuando tú logras una buena conexión, entonces la persona es, ¡oh!
Me acordé cuando tenía 10 años y me molestaban y sale, sobreviene lo que realmente esa persona necesita trabajar. Y si yo no realicé una buena conexión, esa información a lo mejor no va a fluir de buena manera. No voy a poder encontrar la emoción atrapada que de verdad está en la persona. ¿Cuándo quedó? Ya lo hemos visto en la práctica de códigos de las emociones. Mente supraconsciente. Cuando yo digo mente supraconsciente, hablamos de una capa vibratoria. Ya nosotros, por ejemplo, Jung describe diferentes zonas, no cerebrales, ya porque nosotros muchas veces decimos la mente, como mi cabeza, como mi cerebro, decimos la mente es mi cerebro. No, el cerebro es el órgano que se estimula, ¿cierto? Produce señales eléctricas para estimular mi función, todas mis funciones corporales, ¿verdad? Está dentro de mi cerebro una cosita chiquitita, ¿cierto? Que es la glándula pineal, que es nuestro receptor emisor, ¿verdad? Que conecta con los demás, ¿verdad? Y que se estimula mi cerebro a nivel orgánico. ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? Estoy exagerando, obviamente, pero ¿para qué pasa esto? Sí, no, sí, no. Para que yo pregunte algo y realmente aparezca la información que se necesita. Sí, no, sí, no. O cuando yo estoy haciendo el tapping, logre, ¿cierto? Porque el terapeuta va a lograr la sensibilidad. El terapeuta debe lograr la sensibilidad al conectarse. No es que tú sientas al 100% lo que esa persona está sintiendo, pero con el tiempo sí vas a lograr un poco empatar eso. Tú vas a empezar a recepcionar, ¿cierto? La persona, no sé, lo que está sintiendo, la pena, la rabia, lo que está viniendo. Muchas veces, y esto es por experiencia propia, obviamente, estás haciendo el trabajo, la persona dice, no es que tengo pena, y estás trabajando, y empieza a llegar una sensación de rabia, de rabia, de rabia, de rabia, y tú sigues trabajando, ya la persona está con su frase, ¿cierto? Repitiendo o evocando un momento, ¿cierto? Dejando que venga, que fluya. Y tú le preguntas cómo fue, qué sentiste, cómo te sientes ahora, y la persona te empieza a contar, y tú, y esto se lo digo, me ha pasado muchas veces, le digo, disculpa, en algún momento se sintió una sensación como de rabia, y la persona dice, sí, de repente sentí rabia, pero por eso nosotros debemos lograr explicar bien cómo es la terapia, cómo funciona, porque la terapia correcta de liberación emocional es una terapia que fluye, ¿ya? Que nosotros, claro, debemos ir guiando, ¿verdad? Pero también debemos ir dejando que fluya. Y muchas veces la persona, como te dijo pena y está concentrada en la pena, recibe otra energía, otra emoción y dice, no, 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 esto no, porque estoy con la pena. Y sintió eso y lo dejó de lado. Pero tú también lo lograste sentir. Y cuando se lo dice, la persona dice, sí, sí, yo sentí rabia, pero como estábamos con la pena, o sí, sentí la rabia, me acordé de tal cosa, tú lograste porque estás conectado. Esa conexión, Jorge, y para los que vayan a escuchar después, esa conexión es mucho más real de lo que nosotros podemos llegar a considerar. ¿Ya? No es una cuestión ilusoria, no es algo que yo, así es que tengo que conectarme, voy a hacer toda la pantomima, estoy conectado. Esa conexión es mucho más real de lo que nosotros podamos llegar a imaginar, porque esa conexión es de verdad real y se tiene que establecer entre el terapeuta y el consultante. A mis alumnos de biomagnetismo que estudiamos meses, meses, ¿ya? Siempre en cada clase han hecho bases son los ejercicios que ustedes también yo les enseño, ¿cierto? Que ojalá, Jorge, que los estés viendo y que estés avanzando en ello. Son los ejercicios que yo enseño para lograr esta conexión. Entre más practique yo todos estos ejercicios, la gimnasia cerebral, los mudras, ¿cierto? Elevar la energía del vasoconcepción, la activación con la intención, que utilizamos agua, ¿ya? Que es un ejercicio de tomar agua, cargarse con la energía que nosotros implantamos con la intención en esa agua, que yo les recomiendo leer los estudios de Masaru Emoto, cómo el agua logra captar las diferentes vibraciones
y cómo capta ciertos diferentes tipos de emociones, ¿ya? Se lo recomiendo, ¿ya? Para que les haga mucho más sentido el por qué yo intenciono este poquito de agua, me lo tomo, ¿cierto? ¿Qué hará en mí? ¿Qué significará? ¿Qué sentido tendrá? Se les recomiendo porque está todo registrado. O sea, hay libros, hay registros, ¿cierto? De aquello. Entonces, estos ejercicios de hacer base, que si los que van a ver esta charla, Jorge, tú que ya estás en el curso, si están pasando por alto el video de hacer base, porque es más importante aprender aquí el punto, la tabla, la ficha de la fecha que tiene que ver con tal persona, si es propia o si es heredada, porque eso es como más entretenido, ¿cierto? Si están obviando, o a los que vayan a empezar a estudiar, ¿cierto? Ahora, este trabajo es que no lo están enfocando de buena manera. Esta es la base, por eso yo quería hablar hoy día con ustedes sobre esto. La conexión es la base de toda terapia, de toda terapia. A mis alumnos de biomagnetismo, Jorge, te digo, yo los tengo hasta acá arriba. Vamos a estudiar el sistema digestivo. ¿Han hecho el trabajo de hacer base? No, es que todavía no, es que no. Si yo no logro conectar, independiente que pueda manejar 800 pares biomagnéticos, ¿cierto? Como tenemos en el manual nosotros, 850 combinaciones de pares biomagnéticos, tratamientos específicos para diferentes enfermedades, tablas con todas las emociones, con una ficha para resolver si está involucrado, ¿cierto? El abuelo, el hermano, quién, independiente de cualquier cosa, yo, si no conecto de buena manera, ¿cierto? Toda esa información que tengo, ese conocimiento, no se va a poder utilizar de manera correcta, porque todo lo que yo pueda estar recibiendo a lo mejor está equivocado, ¿ya? Y hacer base es muy importante porque va a impedir y me va a servir, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, sacar la duda. ¿Estará bien? Es que dice que tiene pena y yo lo veo súper bien, no sé, o que tiene rabia, no tiene cara de enojado está, o enojada esta señora, es rabia, pero es que no tiene cara de enojada, entonces ¿será rabia o no será rabia? Chuta, no. Voy a preguntar de nuevo. Cuando yo logro un buen trabajo de conexión, que también le llamamos enraizamiento, logro abstraerme de aquello. Esto lo hago a nivel personal. Yo, cuando hago mi trabajo de conexión, que esto es un ejercicio diario, es como, ¿cuál es el ejemplo que yo les pongo siempre? Si yo voy a correr la maratón en diciembre, empiezo a entrenar por lo menos en enero, ¿cierto? Porque si empiezo a practicar a finales de noviembre, ¿cierto? Para correr el 5 de diciembre, voy a caer ahí muerto en la partida. Entonces, no es el momento de hacer todo este ejercicio cuando estoy con la persona ahí. No, en ese momento yo ya debo tener mi cuerpo y yo, ¿cierto? Esa sensación acostumbrada, por así decirlo, de conectarme. Entonces yo a lo mejor uno de los ejercicios, ¿cierto? Es el que más me gusta, me tranquiliza. Lo hago, respiro y voy a saber, porque me voy a dar cuenta cuando logre ese estado alfa. ¿Por qué? Porque lo he practicado tantas veces y entonces la sensación ya está. ¿Te das cuenta? Porque no existe, ¿no? Sí, está descrito el estado alfa, ustedes lo pueden buscar, ¿cierto? Tanta frecuencia, ¿verdad? Eh, ¿Cierto? ¿Cuántos hertz? Porque hertz es un ciclo por segundo. ¿Cuánto la onda? ¿Cierto? Porque es una onda. Yo no, bueno, no puse una imagen, nada, hoy día quería conversar con ustedes. Por ejemplo, que está aquí la línea, ¿cierto? Y parte una onda así, llega aquí al medio, baja y vuelve acá. Hizo un ciclo, ¿ya? Es un ciclo. Un hertz. ¿Cuánto se demoró en hacer esto? Un ciclo por segundo, dos ciclos por segundo, tres ciclos por segundo, lo hizo así, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Verdad? La frecuencia. Entonces, eh, la, esa frecuencia yo la voy a reconocer. Tengo que aprender a reconocerla. Si usted va a ser terapeuta,
Yo sé que muchos llevan años estudiando, ¿cierto? Haciendo terapia. No es que yo les vaya a decir a ustedes hoy lo han hecho mal, lo han hecho bien, no. Simplemente yo les hablo, ¿cierto? Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, porque bueno, lamentablemente, ¿cierto? O sea, lamentablemente en el sentido de que mucha gente estudia diferentes terapias con el objetivo del manual. El manual, el manual, el manual, el manual, el manual. Yo quiero el manual, quiero dónde están los pares, quiero ver dónde están las emociones atrapadas, eso quiero. Pero si yo no conecto con esa persona, independiente que yo tenga 800 pares biomagnéticos, que el cuadro de las emociones atrapadas de Nelson Bradley no sea de 60 emociones, sino que sea a lo mejor de, no sé, de 500 emociones, porque de sub emoción, ¿cierto? Pena, penita, penota, no sé. Rabia, rabiota, ¿cierto? No sé, ¿verdad? Angustiado, súper angustiado, no sé, recontra, archi, angustiado, ¿verdad? Todo está en la lista, ¿cierto? Porque como publicidad, ¿cierto? Si yo dijera nueva técnica de liberación emocional, ya no hay 60 emociones atrapadas como Nelson Bradley, tengo 600 emociones atrapadas. 600, yo las quiero las 600 emociones atrapadas, ¿ya? ¿Y están ahí? Y si no conecto, ¿cuál de esas 600 emociones la persona necesita de verdad sacar? Esto que muchas veces nosotros tomamos como lo más superficial, como lo menos importante. ¿Para qué? Si igual yo, el test muscular me resulta igual, yo le hago así, sí, por eso tienes que tener mucho ojo, ojo, ojo con eso. Los test musculares son fácilmente influenciables. Yo puedo decir, mi nombre es Brad Pitt, mi dedo me dice que sí. Porque yo puedo estar pensando que sí, porque yo creo que me parezco, porque mi mamita siempre me dijo que yo era súper encachado y me parecía el Brad Pitt. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. Porque cuando yo conecto, no debe estar ninguna influencia en ese sentido de lo que yo creo personalmente, ¿cierto? Mi ego, toda su gestión, ¿cierto? Todo eso debe quedar fuera para que la conexión, ¿cierto?, sea real. ¿Se entiende, Jorge? Yo puedo tener 1000 pares biomagnéticos, 600 emociones, un listado gigante. Y como les digo, puedo manejar, ahí yo tengo solamente tres que son de un curso que hice avanzado de FT y de diplomado de biomagnetismo avanzado que hice, pero puedo tener 100. Pero si yo no logro conectar, ¿a qué quiero tener así un listado de cosas? Si no voy a saber qué es lo que esa persona necesita. ¿Se entiende, Jorge? Sí, No sé si tiene perfecto. alguna, no sé si usted tiene alguna pregunta respecto, por ejemplo, de los mismos ejercicios, porque como usted ya está en el curso, eh, ¿alguna pregunta respecto de esos ejercicios? No, hasta ahora está todo claro. Y lo que no está claro, bueno, voy a repasar la clase después y ahí se me va a aclarar. Y si no fuera Ya, así, bueno, ahí voy a consultar. ya. Eh, entonces, chicos, esta clase, bueno, para todos los que después la vayan a ver, y obviamente Jorge, muchas gracias por estar ahora conectado. No se conectó nadie más, no sé, por la hora, no sé. Pero bueno, eh, lo importante de cualquier terapia y lo importante para el terapeuta es precisamente la conexión. Un terapeuta debe conectar con la persona, debe conectar con esa persona. Si yo estoy trabajando con un Pepito y estoy pensando en Pepita, estoy pensando en el partido, estoy pensando en cualquier cosa, o que estoy apurado, que estoy... esa conexión no se va a dar de buena manera, ¿ya? Entonces, no importa que yo maneje así un libro. Oye, tengo así un libro para preguntar. Te pregunto todo. Te pregunto todo, todo, todo. Te podría preguntar. Eso es. Porque hay un condicional. ¿Cuál es la condición? Que yo conecte, ¿cierto? Tiene que estar el conocimiento y tiene que estar, ¿cierto? Esa capacidad de conectar.
Tienen que juntarse esas partes, las dos. Porque también está, oye, yo practico todos los días hacer base, pero ni estudio para qué sirve, qué es el sistema, no sé, digestivo, de qué se compone, para qué sirve, cómo funciona. eh, a nivel emocional, ¿cierto? No, nunca he visto el cuadro de las emociones, no he leído nada, solamente me conecto, ¿cierto? Porque el equilibrio es lo importante. O como yo me conecto, que esto es súper relevante, que muchas personas piensan que, bueno, me conecto, pregunto, puedo preguntar por lo que sea. Mira, no estudié flores de Bach, pero ¿para qué? Bajo el listado de las flores, ¿cierto? No sé cuántas son, ya, porque no soy terapeuta floral, pero total está ahí. Y como me puedo conectar, ¿cierto? Pregunto por las flores. Entonces necesita, porque así hago todas las terapias. Pero ¿qué pasa si yo estoy preguntando por algo que no sé? Voy a hacer los pares de magnéticos. Sí, hice el curso, pero nunca estudié mucho, no tuve tiempo, que son tantos, pero igual voy a hacer terapia y voy a preguntar. ¿Y qué voy a preguntar? ¿Cómo pregunto? ¿Qué pasa si pregunto por algo que yo no sé o no estoy seguro? ¿Qué pasa si pregunto por algo del cual no estoy seguro? Inmediatamente voy a dudar y la duda va a ser una interferencia. Por eso requerimos, ¿cierto?, el estudio, entender lo que se está haciendo. ¿Ya? Y después practicar esa conexión, ¿ya? Hay ejercicios, y eso, bueno, eso es lo que yo les quería proponer a cierto hoy día, porque dije, las personas que participaban, ¿cierto? Van a poder tener una, una, una oferta, ¿cierto? A las personas que no hayan comprado el curso, porque hay unos ejercicios que yo hago en otro curso de bioenergética, para preactivar y activar la glándula pineal. Y es un curso de bioenergética, o sea, solamente hablamos de la conexión, ¿ya? De la conexión de la energía. Es un curso que yo hacía en 3 días, ¿ya? En clases en vivo, pero está igual que ahora, que esto, ¿cierto? Asincrónico, en donde la persona realiza todo el curso, ¿cierto? Y después vamos nosotros resolviendo las dudas por WhatsApp o haciendo clases. Eh, Y esa preactivación y activación de la glándula pineal lo que va a hacer es venir a estimular, ¿cierto? Esa conexión. Va a servir para realizar esa conexión, ¿ya? Esa conexión que yo requiero con mi consultante. Y eso obviamente a través de ciertas meditaciones, ¿ya? Pudiese yo estimular aquello para que me resulte más sencillo, para que yo logre experimentar esa sensación de conexión. Cuando yo logro esa conexión con la persona, mi consulta, ¿cierto? Mi trabajo va a mejorar exponencialmente porque yo voy a estar, ¿cierto? Conectando a nivel profundo con lo que esa persona realmente necesita, ¿ya? Esa es la conexión. Eso es lo que requiere un terapeuta. Sí, apréndase todo el manual, porque tiene que hacerlo, porque tiene que aprenderlo, pero aprenda a conectar. Si no conectamos, toda la información y el conocimiento, ¿cierto? No va a poder ser de utilidad como de verdad necesitamos que sea. Porque la respuesta que nuestro consultante nos da en las terapias siempre es a nivel profundo, ¿ya? Si yo pregunto mente supraconsciente, conecto con el Jorge, digo, voy a preguntar por los chakras bloqueados. ¿Qué chakras tiene bloqueados Jorge? Pregunto al primero, el segundo, y si yo digo, oye, no sé ni dónde están los chakras, y dónde están los chakras, y no sé qué, no voy a poder. O sé todo de los chakras, he estudiado todo, ¿cierto? Pero no he practicado, ¿ya? No siento esa conexión. ¿Y cómo pregunto? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué respuesta, qué información es la que va a venir? Eso es lo relevante, ¿ya? Eso es lo relevante. Así que espero que haya quedado muy claro esta cápsula sobre la conexión. Chicos, los que ya están haciendo Jorge tú, y los que ya están haciendo el curso y los que van a hacer el curso, pongan mucha atención y practiquen mucho el video que se llama Hacer Base. Yo requiero practicarlo, ¿cierto? Durante por lo menos, ¿cierto? Eh,
un mes, que esa es la tarea que yo siempre les daba, un mes completo, siempre hablamos de los 21 días porque se produce un proceso cognitivo en donde la persona, ¿cierto?, va asimilando un conocimiento, pero por lo menos diariamente para empezar a entender esa conexión, ¿ya? Pero yo les hablo de un buen trabajo, ¿cierto? De por lo menos, ¿cierto? Un año completo, siempre estar practicando la mayor cantidad de veces que se pueda. Entonces, usted tiene consultantes que atender, por ejemplo, ya trabajo solamente los sábados, el día viernes, todos los viernes voy a hacer alfa, ya voy a hacer estado alfa, voy a hacer la base para lograr el estado alfa, ¿cierto? Para poder trabajar el sábado. Y el sábado, un ratito antes, ¿verdad? Puedo repetir los ejercicios para estar bien tranquilo. Y todos los viernes lo voy a hacer, ¿ya? Y todos los bienes lo voy a hacer entonces para que la conexión que yo haga, ¿cierto?, sea cada vez mejor. Y después usted se va a empezar a dar cuenta que esa sensación es cada vez más sencilla de lograr. Yo empiezo a trabajarlo y ya sobreviene, ¿cierto?, esa calma, esa tranquilidad, se te empieza... Esto es así, es súper gráfico, se te empieza como a alejar esa pelea, esa preocupación, no es que desaparezca, o sea, si tú peleaste con tu esposa, vas a hacer la sesión, vas a volver y a lo mejor todavía te van a mirar enojado, ¿ya? Pero, pero en ese momento, cuando tú necesitabas estar concentrado, ¿cierto? Estuviste concentrado, estuviste conectado, ¿ya? La deuda que tienes no se va a ver pagado cuando tú lograste el estado alfa, pero sí en ese momento no la necesitabas, no necesitabas la preocupación, no la necesitabas, ¿por qué? Porque te iba a producir interferencia, ¿ya? Te iba a producir interferencia, ¿ya? Así que eh, eso. Espero, Jorge, que te haya gustado la clase, que tú estuviste en vivo, gracias por el apoyo, por estar siempre. Eh, yo igual voy a subir a los grupos, ¿verdad? De liberación emocional y de difusión esta cápsula, ¿ya? Sobre la conexión. eh, la voy a subir lo antes que pueda, ¿verdad? Para que la puedan revisar y volver a ver. ¿Ya? Eso. No sé si tienes alguna duda, Jorge. No, te agradezco toda la información. Es un honor haber asistido a esta charla privada. Gracias. Pero ¿has practicado, Jorge, el hacer base o no? Con sinceridad. No, mira, ahora, bueno, yo doy base que voy a viajar a fines de octubre y estoy un poco concentrado en mi viaje. Estoy buscando los Ya, Airbnb de distintos países donde voy a andar, así que he estado un qué poquito bueno. ocupado. Pero después de eso, a la vuelta con todo. Y ahora Muy dan bien, todo lo que puedo. muy bien. Pero cuando decidas comenzar, ¿cierto? Que sea un buen inicio, ¿verdad? Para que de verdad se logre y tú vas a sentir una de las cosas que, por ejemplo, podemos empezar a experimentar, que si yo siento pesadez, me siento como pesado, con dolor de cabeza, no sé, por el día a día y y voy a practicar, una de las sensaciones inmediatas es que me descomprimo. Y si me duele la cabeza, ¿cierto? Baja el nivel de dolor de cabeza. Y eso es una manifestación física, ¿ya? Que se sucede. Entonces, cuando ustedes empiecen a trabajar y con el tiempo, con los días, ¿verdad? Si en algún momento les duele la cabeza antes de empezar a trabajar, acuérdense cómo si que se ha hecho bien, ¿verdad? Esa sensación de dolor de cabeza se baja. ¿Por qué? Porque primero una cuestión física. Estamos oxigenando nuestro cerebro. Vamos a haber tomado agua, hidratarnos, que muchas veces el dolor de cabeza es por deshidratación, ¿ya? Y nuestro cerebro se achica un poquitito y duele, ¿ya? Baja oxigenación, ¿ya? Y con el liberarme, ¿cierto? En ese momento de lo que me preocupa, lo que me aqueja, se siente menos. Así que esa es una manifestación física que ustedes van a sentir cuando empiecen a hacer el trabajo de conexión, ¿ya? El estado alfa. Ya, Jorge. Muchas gracias por haber participado. Yo apenas pueda voy a Igual, subir esta cápsula y quédate atento, ¿cierto?, al grupo porque voy a subir luego esta información. ¿Ya? Eso. vale, Cuídate mucho. Chao, igualmente. chao. Chao.